Ok, tengan un excelente día. Hoy les traigo un muy buen video y es cómo poder hacer esta matera, una matera en cemento en forma pentagonal y de lados triangulares, con sus aristas y todos sus lados lo más perfectamente posible, sin tener que recurrir a moldes muy sofisticados, simplemente utilizando nuestras manos. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Si ustedes tienen el recurso y la facilidad, obviamente, de hacer un pentágono, pues es lo más práctico y lo más obvio que van a hacer. En este caso, pues yo voy a mostrar desde cero cómo utilizar una hoja, cómo utilizar un compás, trazar un círculo, en este caso con un radio de 5 centímetros, y empezar a trazar el pentágono. Pueden mirar algunos recursos en YouTube de cómo hacer un pentágono en forma manual y cómo trazar cada uno de sus lados. Entonces aquí lo que les estoy mostrando es cómo tracé un pentágono. Por lo general, digamos, un pentágono lo que se hace es que al radio se le suma 1 centímetro y de ahí se sacan los trazos y la medida precisa para hacer el pentágono. Y bueno, ya después de tener el pentágono hecho, lo que vamos a iniciar es con la parte interna, es trazar nuevamente otro pentágono, pero la parte interna y los lados de la matera como tal. Para eso lo que hacemos es trazar unos triángulos que todos sus 3 lados son precisos, tienen la misma medida, y para eso nos valemos del compás. Entonces lo único que hacemos es trazar un punto central que es la medida del ancho de uno de sus lados, y con ayuda del compás lo que hacemos es trazar el extremo. Y en cada uno de los lados del pentágono trazamos un triángulo. Bien, como ven, entonces ya después de haber trazado cada uno de los triángulos en cada uno de los lados del pentágono, vamos a hacer nuevamente otros triángulos para completar todo el contorno del molde de lo que va a ser la matera. Y para eso lo vamos a trazar de la misma forma que el anterior. Los triángulos tienen que ser con sus lados perfectamente iguales, y vamos a hacer esos triángulos en cada uno de los extremos, digamos el extremo derecho del triángulo base, como lo estoy indicando ahí. Bien, como ven, tracé tanto la base como los lados de la matera, o lo que va a ser el molde que nos va a servir para hacer la matera. Ya ahora lo que hacemos es tomar la medición de qué tan grueso queremos que quede la matera. En este caso le dejamos un grosor de 1 centímetro. Entonces trazamos un círculo interno dentro del mismo pentágono para hacer otro pentágono, y eso nos va a servir de
de base para trazar la parte interna de la matera. Muy bien, entonces ya después de haber hecho todos estos trazos, lo único que vamos a hacer es cortar en contorno de todo lo que hicimos. De todos los triángulos exteriores vamos a cortar para ya sacar como tal el molde. Más adelante ya lo que vamos a utilizar, este va a ser como el patrón. Esto es lo que se llama el patrón, que es lo más fácil de hacer en una hoja. Esta hoja es una hoja cartulina. Vamos a dejarlo como patrón. Y ese patrón lo vamos a utilizar sobre un cartón. Es un cartón espuma que venden. Esto lo venden en las tiendas de arte o especializadas en arquitectura, ya que este tipo de cartón espuma se utiliza comúnmente para hacer maquetas. Entonces ese patrón lo que hacemos es utilizarlo para trazar sobre el cartón espuma, y el cartón espuma es el que vamos a utilizar como molde, como tal, para hacer la matera. Trazamos cada una de las del contorno, hacemos todos los trazos. Y bien, ya después de tener todos los trazos listos, lo que hacemos es redefinir y unir todas las aristas, las puntas, y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos, pero ya de una forma mucho más rápida y fácil. Lo que hicimos en la hoja, que va a quedar como patrón, lo trazamos en el cartón espuma. Esto es una especie de es como un icopor, pero es un icopor mucho más comprimido, y esa espuma está como encapsulada en dos cartulinas. Esa es como la característica que tiene este cartón espuma. Es muy fácil de trabajar, es muy versátil, es muy fácil de cortar, entonces por eso es utilizado comúnmente para este tipo de trabajos. Se deja trabajar muy fácil, entonces se lo recomiendo. Es mucho mejor utilizar este tipo de cartones que utilizar un cartón común, que por lo general, por los pliegues internos del cartón, es muy difícil cortar o que los cortes sean precisos. Aquí entonces hacemos todos los cortes. Miren, realmente es muy fácil de cortar, no se necesita una super mano experta en hacer cortes de precisión. Como ven, estoy utilizando un bisturí común, de los que se utiliza en trabajos manuales o de arquitectura. Y como ven, ahí están los trazos, ahí se ve, se alcanza a ver, ojalá se alcance a ver en el video, ahí se ven los trazos de lápiz, que son las marcas internas. Hicimos todo el corte del contorno, el corte es total, pero
Ya en estos pliegues internos vamos a hacer un corte, pero el corte no va a ser profundo ni total. Como ven, es un corte superficial que permite que se corte uno de los lados, que es papel, la parte interna de la espuma, pero del otro lado va a quedar el papel. Entonces es muy fácil de manejar. Tampoco requiere pues una mano muy hábil para hacer este tipo de cortes. Es realmente muy fácil de cortar y de manejar este material. Estos cortes internos que estoy haciendo nos van a permitir ya generar todos los pliegues y los cortes. Aquí voy a utilizar una pega instantánea. Hay que tener mucho cuidado con esta pega instantánea porque si le cae a uno en las manos y uno se roza, se pega realmente instantáneamente y literalmente queda uno pegado en los dedos. Entonces es de manejarlo con cuidado. Es muy fuerte y se seca súper rápido, por eso es una pega instantánea. No tienen que quedarse ustedes ahí cualquier cantidad de tiempo esperando a que las partes se unan. No, esta es una pega así súper rápida y es para hacer trabajos en forma inmediata. Si se dan cuenta, todos los cortes, si hacen las medidas precisas, van a ver que se va formando una figura muy bonita, precisa. Y que los pliegues no se van a separar. Aquí terminamos como de, si ven cómo se levantó ahí el papel de la misma espuma. Y como ven, lo que les estoy mostrando ahí es la inestabilidad y cómo se puede mover fácilmente esa parte del molde. Entonces lo que vamos a hacer es crearle un refuerzo. Y para crearle ese refuerzo lo que utilizamos es la misma medida de la base del pentágono. La vamos a hacer en la parte de arriba. Le vamos a hacer como un refuerzo para que esa parte de arriba, cuando ya después le hagamos el vaciado del cemento, no se mueva ni se deforme ni pierda la precisión de la forma geométrica. Entonces, como ven, hice el corte y lo que le vamos a hacer es un refuerzo. Va a mantener la forma precisa del pentágono, tanto de abajo de la base como en la parte de arriba. Ahora bien, tenemos un pentágono que tiene la medida exacta de la base. Y lo que vamos a hacer es la parte interna de lo que va a ser la matera. Y para eso necesitamos trazar un pentágono más pequeño, que es 1 centímetro más pequeño. Y que va a ser en sí la parte interna de la matera, que es donde se va a depositar pues la planta, obviamente, y que va a ser el contenedor de la tierra y de la planta como tal. Ya ahí le vamos a dar entonces la altura, la profundidad, más bien la profundidad al contenedor de la matera.
Entonces si le dimos una altura también de unos 5 o 6 centímetros que tiene la matera, vamos a darle un espesor, vamos a quitarle 1 centímetro a la pared interna, para que toda la matera como tal, cuando ya se haga el vaciado, toda la matera va a quedar con un grosor, en todos sus lados va a quedar de un grosor más o menos de 1 centímetro. Como ven, ahí estoy ya trazando la medida, que es la que va a ser el cajón como tal. Esto podría hacerse un cuadrado, algo muchísimo más fácil. Yo le quise dar un toque más de estilo, que no perdiera el estilo. Y lo que voy a hacer es ponerlo en contraposición, las puntas, esas puntas de ese cajón del contenedor, cada una de las puntas de ese pentágono más pequeño va a quedar en contraposición con los lados del pentágono más grande. Ese es como tal el molde. Espero que hayan podido seguir. Es un poco, pues realmente difícil explicarlo en forma muy técnica. Como dice el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces lo que quiero que ustedes es que sigan cada una de las partes que yo voy mostrando y se hagan ustedes una idea clara de cómo poder hacer cada uno de los pasos de este molde. Bueno, aquí yo voy a utilizar un colbón de carpintería, un pegante de carpintería de madera, ya para darle refuerzo a cada uno de los pliegues, reforzar completamente el molde, ya que el cemento o cualquier cosa que se le pueda aplicar pues puede generar una fuerza y puede romper las paredes. Y igual, por si de pronto se generó algún corte, ese corte no sea como la fuga para el cemento, o ya sea para yeso si lo quieren hacer con yeso. Entonces queda completamente seco. Lo recomendable con el pegante de madera es dejarlo secar de un día para otro, que quede completamente seco, y sellar cada una de las aristas. Aquí lo que quise hacer fue un experimento y creo que no me salió bien como quería. Utilicé un copito, pues eso así es como se conoce pues acá en Colombia. Algo que se utiliza para la limpieza de los oídos de los bebés, o bueno, tiene múltiples usos. Un copito, o si ustedes utilizan un pitillo o una pajilla, que también llaman, para hacerlo lo que va a ser como tal el desagüe de la matera. O fácilmente es utilizar un taladro y abrir el hueco, como se hizo al ya que esta pieza, el copito no lo dejé bien puesto, y bueno, ya ahorita ustedes se van a dar cuenta cómo se cayó. Entonces ya tenemos lista ahí la mezcla, mezclamos cemento, agregamos arena y empezamos a agregarlo al molde. Siempre es bueno agitar bien el molde para que el cemento expulse todo el aire que queda encapsulado y no vayan a quedar vacíos ni vayan a quedar huecos en la matera como tal.
Mire, ahí fue cuando se cayó el copito porque no lo pegué como debía haber sido. Debe haber quedado muy bien pegado o haberlo incrustado dentro del mismo cartón espuma. Entonces al final lo quité y después lo intenté nuevamente como poner, pero bueno. Es importante mover muy bien para sacar todo el aire interno. Si alcanzan a ver, ven como a medida que yo lo voy agitando van saliendo burbujas de aire. Esto es bueno hacerlo, y por eso es que es súper importante reforzar muy bien el molde, reforzarlo con pegante, que en algún movimiento de estos que se está haciendo no se vaya a romper o se vaya a abrir el molde. Como ven, ya lo dejé que se secara 24 horas y ya no queda más sino romper ese molde. Ya no sirve para nada, de ahí salen solo las piezas. Si ven, antes de vaciar el cemento, lo que yo hice fue utilizar aceite y con una brocha esparcirlo muy bien para tratar de que el cemento no se fije tanto sobre la pieza y que sea fácilmente desmontable la matera. Cada uno de los lados queda muy parejito, muy preciso. Y ese es el objetivo. Como ven, esta es la parte interna, lo que va a ser el contenedor de la matera como tal. Y por eso es importantísimo aplicarle algún aceite o algo que permita sacar fácilmente todas estas piezas y no queden pegadas. Miren qué bonito va quedando, ya se ve claramente cómo va quedando la pieza. Terminamos de sacarle la parte interna, que fue como la más difícil. Y eso ya, terminamos de sacar todas esas piezas. Ya lo único que nos queda es abrir el huequito del drenaje. Tal vez por el afán de hacer el video no lo dejé que se secara perfectamente, la matera, y hubo algunas partes en los filos donde se alcanzó a desportillar un poquito, pero como ven, este es el resultado. Espero que el video haya sido lo mejor posiblemente claro para ustedes y que lo pongan en práctica. Este es ya el resultado final. Ahí lo que sembré, una suculenta. Es una planta que necesita muy poquita agua. Ya es un tema ahí de utilizar la planta que ustedes quieran, decorarla como quieran. Si ya lo que quieren es pintarla o darle ya el acabado que ustedes prefieran, pues bueno, es el gusto de cada quien. Y este es como tal el resultado final. Espero les haya gustado y no se olviden suscribirse al canal, darle like al video y ver más videos de los que tengo relacionados con decoración. Entonces nos vemos en la próxima y que tengan un muy buen día.